Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo que nos dedican y por haber asistido a estos seminarios de cada 15 días de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, pues sede Campus Puebla, pero también con muchos integrantes en Monterrey. Gracias por estar aquí. Esta semana le toca a Norberto presentar una parte de su tema de investigación de doctorado. Y pues por favor, adelante, Beto, pues comienza ya, va a dar una breve introducción y para que podamos seguir el seminario. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a los asistentes por estar aquí, tanto los que están de manera remota como los que están presencial. Soy Norberto, soy estudiante de doctorado en Ciencias de Ingeniería. Actualmente soy miembro de los grupos de investigación de Neurotex y de Air Group. Y les voy a compartir pues, la metodología que estoy siguiendo para implementación de audio 3D para reducción de ansiedad y cuál es esa metodología que hemos estado siguiendo a lo largo de 3 años para poder aplicarlo en esta área de salud mental. Entonces, la presentación va a estar dividida de la siguiente manera. Les voy a compartir el trabajo que se ha estado realizando en los últimos 2 años y medio del posgrado. Les compartiré cuál fue el primer estudio donde quisimos validar estímulos auditivos para su uso en respuestas emocionales. También un intercambio internacional donde fui a hacer una estancia de investigación en Inglaterra para aprender algunas de las técnicas de audio 3D que estaré implementando en los últimos estudios del posgrado. Y bueno, primero, pues como estamos hablando de audio 3D, pues tenemos que escuchar el concepto de realidad extendida, ¿no? El concepto de realidad extendida es un término paraguas, cual abarca realidad virtual, realidad aumentada, que realidad aumentada, si han visto los lentes de Google, es el que monta o pone elementos virtuales en el entorno físico donde estoy. Y tenemos realidad mixta, que es la combinación de realidad virtual con realidad aumentada. El audio 3D pues se puede manejar de esas maneras. Una puede ser tratando de emular altavoces de manera virtual en un recinto físico, que iría más del lado de realidad aumentada, o que dentro de un paisaje virtual en gogles de realidad virtual, yo reproduzca sonido y que lo espacialice con respecto a los elementos que hay ahí. Claro. Entonces, se ha estado investigando ya que darle información auditiva en formato 3D a los participantes, pues nos puede ayudar a aumentar esas sensaciones de presencia y al mismo tiempo estamos dando más información a nuestro cerebro para realizar una mejor experiencia. ¿Okay? Y bueno, estamos hablando de implementar este sistema en estrés y ansiedad. ¿Por qué? Pues yo empecé mi posgrado durante la pandemia del COVID-19, y algo que alarmó al mundo pues es que los índices de problemas mentales empezaron a aumentar también durante el confinamiento, ya que se redujo la actividad física. Sin embargo, no es la única razón por la que hay indicadores altos de estrés, ansiedad y depresión. De hecho, en México, el IMSS sacó un informe en el que mencionaba que 75% de la población mexicana tiene problemas de estrés relacionados al trabajo. Esto pues también se puede deber a las altas horas de trabajo que realizan los mexicanos, ¿no? Y también hay eventos que pueden detonar desórdenes o trastornos de estrés postraumático, y uno de los investigados recientemente pues fue eh, el del sismo del septiembre 19 del 2017, ¿no? Que fue un sismo que fue devastador, destruyó muchos hogares, muchas infraestructuras, y las personas afectadas que sobrevivieron, pues tienen esas secuelas de ese evento traumático. Entonces, la idea es poder implementar alguna herramienta que junto a un tratamiento paliativo pueda ayudar al manejo de estos problemas mentales. Ahora, aquí pues hay dos términos que se usan también mucho en la literatura, y uno es estrés y otro es ansiedad. ¿Ok? Estos dos términos, si bien difieren, tienen muchas similitudes. Principalmente en el estrés, nosotros podemos observar una reacción física
que se debe a un estímulo que realmente está sucediendo. Entonces, el estrés hasta cierto punto no es una emoción negativa, más bien el estrés es una reacción fisiológica generadora de emociones que hasta cierto punto nos ayuda a prevenir situaciones peligrosas. Sin embargo, la ansiedad es este estado ya emocional donde yo tengo un temor a algo que me puede perjudicar, pero que ni siquiera ha sucedido, o es como una reacción anticipada a algo que se prevé que va a suceder en el futuro. Hay un ejemplo muy interesante de estrés y ansiedad que es con animalitos, con mascotas, como perros. Por ejemplo, cuando yo voy a casa de un amigo y tiene un perrito que me empieza a ladrar mucho y es un perro grande, en ese momento lo que podemos considerar que estoy sintiendo es estrés, porque estoy teniendo esta reacción de una amenaza que está sucediendo en ese momento. Pero sin embargo, si yo desde mi casa voy caminando a casa de mi amigo y voy pensando, cuando llegue me va a ladrar el perro, etcétera, 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 eso lo podemos categorizar como ansiedad. El estrés y la ansiedad lo que comparten es que pueden presentarse en momentos transitorios o ansiedad estado, como este que se menciona aquí. Sin embargo, la ansiedad se puede tomar como una forma general de la personalidad de la persona cuando constantemente está sintiendo esta emoción. Y bueno, ya habiendo hablado de este marco teórico, de los conceptos que tienen que ver con esta investigación, en la tesis que estoy realizando queremos implementar audio 3D para modulación de respuestas emocionales, pero con la finalidad de poder reducir niveles de ansiedad. Esto comparándolo con pruebas tradicionales, técnicas tradicionales de la reducción de estrés propuestas por la Organización Mundial de la Salud y también monitorearlo con respuestas electrofisiológicas y psicológicas. Entonces, aquí pues en pantalla les comparto la línea de investigación. Esta fue la propuesta de mi tesis para los 4 años del posgrado. ¿Y cómo se dividió la tesis? Bueno, hay 4 partes que la componen. La primera es la validación de estímulos auditivos, porque si yo quiero generar una emoción, pues de alguna manera tengo que caracterizar los estímulos que voy a usar, ¿no? Porque de manera arbitraria no puedo seleccionar canciones o sonidos de paisajes sin saber qué respuesta podrían tener en las personas, ¿no? A lo mejor selecciono un ruido terapéutico, no sé, el ruido rosa, pero a lo mejor no sé si ese es placentero o si es un sonido que a la gente alarma, etc. Entonces, ese fue el primer estudio. El segundo fue una estancia de investigación en Inglaterra, donde fui a pues, aprender algunas técnicas de audio 3D, porque el audio 3D, la verdad, es un campo inmenso. Hay muchas técnicas de audio 3D. Y ahí pues fui a aprender pues cuáles son las diferencias entre estos formatos y cuál podría ser el que mejor se puede acoplar a mi estudio. La tercera parte, que es donde me encuentro, digamos, a la mitad, es la generación de estas escenas auditivas que se le van a dar a los participantes en formato 3D. Estas se generaron en base a los estímulos validados en el primer estudio. Y el último, que es el que estaré empezando pronto, es ahora sí implementar estos estímulos auditivos contra la terapia control y saber si hay una reducción de estos niveles de ansiedad. Y bueno, pues para mostrarles lo que realizamos en el primer estudio, nosotros validamos estímulos auditivos. Esta validación se realizó durante la pandemia, entonces optamos por hacer un estudio virtual donde nosotros les dábamos a los participantes un estímulo de calibración. Ese estímulo de calibración fue un tono de 1 kHz, donde los participantes lo iban a ajustar al nivel o al volumen o a la sonoridad que mejor sintieran para su audición. De esta manera podemos saber que el valor central o el valor RMS de los audios iba a estar en un punto ajustado a su audición. Después, como fue un experimento virtual, nosotros optamos por seleccionar el plugin de audio Movers, que es un plugin de audio que manda información a través del internet en tiempo real y de alta calidad. Y lo que hicimos fue que los participantes asistían a sesiones programadas
dependiendo de su disponibilidad, sí pasa, dependiendo de su disponibilidad, y al final respondían unas escalas emocionales que medían valencia, qué tan placentero o no placentero es un estímulo, la activación emocional o la alerta, para saber qué tanto un estímulo causó una perturbación en su estado de reposo, y la dominancia, que es el control percibido sobre las emociones de uno mismo. Este experimento lo hicimos con una muestra grande que incluyó un participante, al menos un participante de todos los estados de México, y en total fueron 329 participantes. Y aquí, pues, el estudio 1, terminamos de analizar los datos y se encuentran los datos publicados en esta revista científica, y además los valores emocionales están en esta base de datos, en Figshare. Y del lado izquierdo, en la figura 4, podemos observar la distribución de los valores promedios de las emociones reportadas por los participantes. Entonces, cada uno de estos puntos corresponde a la sensación promedio de un sonido. Los sonidos que se validaron fueron sonidos que no contenían habla, sino más bien eran sonidos que no tenían habla. Por ejemplo, ruido rosa, fragmentos musicales instrumentales, sonidos de edificios, gentes caminando en zonas, etc. Entonces, esta base de datos fue creada por la Universidad de California por el Centro de Investigación en Emociones, y actualmente se ha validado en 3 países, que es Estados Unidos, Portugal y Japón. Entonces, uno de los indicadores para decir que íbamos por buen camino con respecto a las respuestas emocionales de las personas, pues es precisamente que tengan esta forma las respuestas promedios de los participantes, que es una forma como de boomerang, ¿no? Sin embargo, podemos observar que hay algunos datos o outliers que no siguen esta forma de boomerang, ¿no? Y fue el caso de la población de Japón. Si observan en esta curva de aquí, los valores que están más dispersos son los rombos, y esos eran los valores promedios de la población de Japón. Entonces aquí vemos en este estudio qué tan importante es hacer una validación de nuestros estímulos antes de implementarlos, porque no podemos saber qué emoción va a causar, ya que nuestras emociones se detonan por muchos indicadores demográficos, tal vez nuestra cultura, el lenguaje, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en los estudios. Entonces, eso es lo que tenemos que caracterizar antes de poder implementar o usar estímulos. Después llegó la segunda etapa de la investigación, que era hacer este desarrollo de audio, que era ir a aprender pues estas técnicas de audio 3D, ¿no? Entonces, yo fui a Reino Unido, al laboratorio de psicoacústica aplicada, en donde pues hicimos algunas grabaciones en formato 3D. Aquí en la figura 7 pues se ve una locación de como de las 5 que fuimos a grabar. Y de este lado pues tenemos un plugin de audio que empecé a usar, que es de Ambisonia, que es otro formato de audio 3D, y que ese tiene la bondad de que puede dar una resolución espacial muy grande siempre y cuando estemos usándolo en audífonos. Pero además de esta parte, que era ir a aprender, un producto de esta estancia internacional fue una colaboración entre laboratorios, ¿no? Colaboramos con el Laboratorio de Psicoacústica Aplicada porque ellos tenían un tema de investigación muy interesante, que era la experiencia de inmersión. Ellos querían saber si realmente el audio 3D era sinónimo de audio inmersivo, o si hay algo más que pudiera explicar el concepto de inmersión. Entonces lo que hicimos fue con ellos diseñar un experimento donde registramos respuestas perceptuales de los participantes por medio de cuestionarios, y les mostramos audios en formato estéreo y en formato 3D. Entonces nosotros también registramos señales del cuerpo, registramos electroencefalografía y actividad cardíaca, registramos sus señales en un estado de reposo, pues para saber establecer nuestra línea base de cambio de modulación. Y después escucharon 2 paisajes sonoros. Uno fue de una sala de concierto musical. Había un trío musical interpretando una pieza,
y un paisaje de un parque urbano. Entonces, cuando los participantes terminaron de escuchar los audios y que se registraron sus señales del cuerpo, respondieron un cuestionario de inmersión. Y aquí pues viene un poco más a detalle la metodología que se siguió para esta investigación. Los altavoces que se usaron fueron unos Genelec 8040. Usamos el software de Max 8 para administrar los audios que iban a reproducirse. Y para las respuestas perceptuales, seleccionamos el cuestionario de presencia de iGroup. Ese mide 3 atributos de inmersión, que es el de presencia espacial, involucramiento y realismo. Para la parte emocional, seleccionamos una de las escalas más usadas, que de hecho es la que usamos para el primer estudio, que es el Self-Assessment Mannequin Test. Esta mide valencia, que es qué tan placentero o no placentero un estímulo es. Activación emocional, qué tanto me perturba, qué tanto me calma. Y dominancia, qué tanto me siento en control de mis emociones o qué tanto me siento controlado. Después también, antes de toda la estimulación, los participantes respondieron a un cuestionario de tendencias de inversión para poder dividirlos de manera equilibrada y no tener un sesgo de que un grupo tiende a ser más inmerso que el otro. ¿Okay? Y ya lo último, pero esta parte aún no la hemos evaluado, medimos características del sistema de audio, como fidelidad tonal, fidelidad espacial y localización de fuentes sonoras. Entonces, también con esto registramos actividad electroencefalográfica con el gorro de electrodos que vemos ahí en pantalla y también medimos la actividad cardíaca por medio de una pulsera empática. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados generales de esta investigación? Principalmente analizamos de la actividad electroencefalográfica una característica que previamente se había asociado a la sensación de presencia, esta sensación de estar en un lugar virtual, ¿no? Y lo que habían encontrado previos investigadores es que esta característica, mientras más aumentara su magnitud, estaba asociado a una mayor sensación de presencia. Sin embargo, en nuestro estudio, para el grupo de audio 3D, pues ni estéreo, encontramos una asociación lineal significativa. Entonces, aquí es donde tal vez nosotros aún no podemos decir si realmente esa característica es la que nos puede ayudar a medir la presencia, ya que solamente ha habido una investigación y bueno, vamos con la de nosotros, ¿no? Es algo que se tiene que seguir investigando. Sin embargo, en otras investigaciones se ha demostrado que la sensación de presencia está más relacionada a la calidad tonal del sonido. O sea, si nuestro sonido no se asemeja mucho en contenido frecuencial al del mundo real, eso a lo mejor puede disminuir nuestra sensación de presencia, ¿no? Porque al final del día, el mundo físico va a ser como nuestro formato de más alta resolución cuando queremos reproducir audio 3D. Pero algo que sí encontramos muy interesante fue que la sensación de involucramiento, que es esta sensación de que direcciono toda mi atención al contenido de un audio, se demostró más en el formato estéreo que en el formato de audio 3D, escuchando el paisaje del parque urbano. Lo cual esto está justificado y está apoyado de investigación previa, mencionando que la variabilidad del ritmo cardíaco, o sea, nuestra actividad cardíaca, puede demostrar grados de atención en mundos virtuales o en paisajes de formato de realidad virtual como un indicador de que la persona realmente está enganchándose o conectando con el contenido que se le está ofreciendo. Entonces, lo que nosotros concluimos de este primer análisis de los datos que recopilamos, pues es que en realidad los atributos de inmersión están más relacionados a las características acústicas del audio y de la interpretación del contenido que tienen esta información, más que del formato que se le está dando. Entonces, aún se tiene que investigar los otros formatos de audio 3D para saber si realmente hay uno que pueda cumplir con todas estas condiciones y que se tome como el audio 3D inmersivo. Ahora, cabe recalcar que esta investigación la hicimos solamente en altavoces, ¿no? Aquí no podemos también migrar como que esta información a audífonos.
lo cual quiere decir que a lo mejor el audio 3D en audífonos pudiera causar alguna otra sensación de inmersión, sobre todo porque el audio 3D es psicoacústico. O sea, todo lo que nosotros hacemos de virtualización de fuentes es producto de la interpretación que le da nuestro cerebro. ¿Okay? Y pues si alguien más quiere investigar acerca de este proyecto, pueden buscar este artículo también en la AES. Pues aquí viene el nombre de los colaboradores, de todas las personas que participaron para realizar este proyecto. Sí, Alejandro tiene una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? El estudio que dices que encontraron el ratio entre teta y alta, ¿usaron audífonos? Igual. Altavoces. De hecho, usaron una de las grabaciones en formato ESMA, que es la que nosotros usamos para este experimento, que es las bocinas que tienen este triangulito. Este fue el formato del parque urbano que nosotros usamos y ellos también hicieron este experimento en altavoces. ¿Y qué estímulos tenían? El mismo, igual un paisaje, pero este fue una grabación que se hizo en Nueva York, en Manhattan, en Central Park, en el Parque Central. Sí, igual era parque urbano. Ajá, era un parque urbano. Sí. Ok. Y bueno, continuando con la presentación, pues ya vamos a hablar acerca de la investigación que estoy llevando en curso. Ah, sí, ¿otra pregunta? Sí, ese análisis que, bueno, el de alfa beta, primero tiene que ver con el engagement index y la segunda sería si lo tomaron como en algún tiempo en particular, o sea, si fue como un análisis de ese ratio A beta, alfa beta. Ah, bueno. Buena pregunta. ¿Allá lograron escuchar la pregunta? Sí. ¿Pueden repetirla, por favor? Sí, pregunta Sergio que si esta relación teta-beta estaba asociado con qué atributo, ¿no? Ok, con el atributo de inmersión que ellos lo relacionaron en ese estudio previo, fue con la sensación de presencia. El de involucramiento, que es como el término que se usa similar a engagement, fue la variabilidad del ritmo cardíaco, aquí en este estudio que le hicimos, porque igual en estudios anteriores han demostrado que esta sensación de engagement y atención concentrada se puede observar reflejada en la variabilidad del ritmo cardíaco. Sí, entonces sí se ve analizado como algún tiempo. Ah, igual, lo que ellos hicieron fue calcularon la serie de tiempo de la variabilidad del ritmo cardíaco e hicieron dos análisis. Primero hicieron un análisis individual y después hicieron un análisis promediado de serie de tiempo de personas, cada uno. O sea, entonces al final tenemos como el ritmo cardíaco promedio. Y ese fue el que nosotros seleccionamos para nuestro estudio. Sí. Y bueno, entonces la tercera parte, pues es el diseño de estas escenas sonoras. Entonces, de la validación que hicimos en la población mexicana, observamos que en general, tanto analizando las respuestas emocionales de personas sin importar sexo y edad, y luego dividiéndolos por grupos de sexo, y luego dividiéndolos por regiones del país, que lo dividimos en norte, sur, occidente, oriente y centro, seleccionamos aquellos estímulos que causaran una sensación placentera y alta activación emocional. Y los estímulos musicales que generaron esta sensación, pues de manera muy curiosa, fue música electrónica y un fragmento de rock and roll. En el caso de música electrónica usamos un fragmento de un remix de una canción que se llama Rasputin, que durante el periodo del experimento estaba en los top 10 de Spotify y de Billboard. Por eso fue que seleccionamos ese estímulo. En el caso de la escena auditiva, que, no es, que es placentera, pero no tiene tanta activación emocional, se encontraron que los sonidos que validamos, que causaron esta respuesta, fue el sonido de una cámara de Polaroid, esas instantáneas, el sonido de un teléfono, el sonido de persona bostezando, el sonido de un arroyo, el sonido de lluvia y el sonido de un petirrojo. Entonces lo que hicimos fue tomar esos estímulos y generar una escena auditiva que ya al final nosotros la justificamos como un parque urbano, porque podemos encontrar estos elementos en ese entorno.
El último es el de, bueno, perdón, el siguiente es el de valencia baja, o sea, sonidos que no son placenteros, pero que tienen alta activación emocional. Y estos sonidos, pues, serán sonidos de sirenas, de ambulancias o de policías, una mujer gritando, el ataque hacia una persona, el sonido de un golpe y una alerta de ataque aéreo. Entonces, lo que estuvimos haciendo y que de hecho aquí el profesor Raúl estuvo contribuyendo para el diseño sonoro de ese ambiente, generamos lo que llamamos una zona de guerra. Para el último paisaje sonoro en formato 3D, nosotros buscamos esos estímulos que causen una valencia baja, que no sea placentera y que tenga una activación emocional baja. Los sonidos que estuvieron en esta categoría fueron el sonido del tic-tac de un reloj, una mujer llorando, el sonido de una radio, una persona con hipo y el sonido de cuando le bajamos al baño. ¿Sí? Entonces con pues, digamos que fue un poco más complejo buscar qué escena o qué paisaje sonoro pudiera tener estos elementos. La verdad, estos elementos son muy distantes y también se pueden reflejar en muchos lugares, pero al final teníamos que darle un nombre a esta escena, ¿no? Entonces lo que seleccionamos, ya que estamos trabajando con población mexicana y estamos usando estímulos validados en población mexicana, seleccionamos un lugar bastante genérico donde se pudieran tener estos estímulos, que era un mercado, ¿no? Y ya para el último tenemos el grupo control con el que vamos a comparar estas técnicas de autoayuda, que precisamente la OMS durante la pandemia publicó estas técnicas para que cualquier persona, sin ser experta, sin ser terapista, sin tener algún grado médico, las pueda realizar y que han sido investigadas y validadas antes de su publicación. Entonces, esta guía, si bien menciona que es para el manejo del estrés, menciona que se puede hacer y se puede aplicar en cualquier situación donde hay alguna situación de perturbación mental, ¿no? Y estas técnicas que da la OMS son las de aterrizaje, o sea, tratar de percibir el mundo físico, porque una persona que está en ansiedad está constantemente rumiando o pensando en una sensación negativa que le cuesta trabajo redireccionar su atención. Tenemos la parte de desengancharse, que es tratar como de darle una distancia a esa sensación negativa, saber que está ahí, aceptar que está ahí, de cierta manera ser resiliente, pero irse apartando de esa sensación gradualmente. Y otras técnicas como de ser amable con uno mismo, porque a veces una persona cuando está en esa sensación o ese estado ansioso, en vez de ayudarse, empieza a tener como más problemas conflictivos con respecto a su persona. Entonces, estas son las técnicas que provee la OMS para el manejo del estrés. Oye, Beto, acá hay una pregunta por parte de ¿Sí? Flavio. La versión de DJ Tiesto, esa no la he escuchado, pero estaría buena. Es la versión de Majestic, creo que se llama. Sí, No, sí, es la de Majestic. Sí. no, igual y me estoy, no, igual y me estoy confundiendo yo de canción. Ahorita me dices cuál es bien. Pero pregunta, con respecto a los estímulos, por ejemplo, veo que, si puedes regresar al slide anterior, que ahí está, digamos, del segundo, tercero y cuarto, son cosas que nos encontramos como más en la cotidianidad del día a día, o sea, desde cuestiones de parques, teléfonos, o sea, bueno, estímulos que otras personas, pues, triggerean o, bueno, obviamente en ciertas circunstancias, pero el caso de la música, como tienes el primer caso, eso es un escenario muy peculiar, o sea, no crees que es como puede ser muy diferente. Y la otra pregunta es, ¿qué pasaría si a la gente, bueno, de los sujetos, no les gusta ni la música electrónica ni el rock? O sea, digamos, ¿es válido o digamos, o podría ser una opinión que contraponga a la hipótesis que estás buscando? Gracias. Perfecto, excelente pregunta, Flavio, gracias. En el caso de este escenario, nosotros lo seleccionamos en base al análisis que hicimos por clústeres de grupo, ¿no?
Lo que hicimos fue dividir todos esos sonidos que están en esta categoría de alta, de que sean placenteros y sean muy activantes, por así decirlo, para la población en general. Y uno de los que salió fue el de música electrónica. Seleccionamos los primeros 7. Después hicimos un análisis por clústeres, donde ahora seleccionamos los estímulos por grupo, y el que coincidió en ambos grupos fue música electrónica también. Y después hicimos un análisis por región, en el que las personas las dividimos en estas de norte, centro, sur, oriente y occidente, y otro estímulo que salió fue el de música electrónica. Y al inicio también pues tuvimos como esa duda de que, bueno, es un género demasiado específico y no podemos generalizarlo a que toda la población de música le gusta ese género en particular. Pero más bien lo que estamos haciendo aquí para prevenir eso es que vamos a usar el mismo audio que escucharon, porque nuevamente seleccionamos este audio que estaba en los top 10 de Billboard y que estaba de moda en las plataformas virtuales. Estaba de moda en los reels de TikTok, estaba de moda en los reels de Facebook. Este estudio lo hicimos con personas de 18 a 60 años. Entonces ahí también como tenemos la valoración promedio de toda esta población. Eso es cierto, es complicado encontrar un estímulo que se acople a todos, pero precisamente estamos haciendo eso promediando las respuestas de estos 329 participantes. Entonces, al final, por eso seleccionamos, porque para la gran muestra, para gran parte de la muestra que validamos, ellos tienen esa sensación de alta valencia y alta activación. Sí, Jax tiene otra pregunta. Nos pregunta, se está descargando tu laptop. ¿Me pasas ese cable? Yo tenía una pregunta. Sí, adelante, Roberto. O sea, primero, el contenido es prácticamente solamente la música, tal cual, o sea, ¿por qué no todos son una situación, un paisaje sonoro? ¿Por qué no haberlo puesto como estoy en un festival de música electrónica? O sea, con todo lo que implica estar... Ok, de que si tiene una audiencia la escena sonora. O sea, porque todos son ambientes, ¿no? Sí. Y ¿no? De otro no hay alguna diferencia también. Para este estudio en particular, lo que vamos a hacer, sí le vamos a dar el sonido de la audiencia. Sí va a estar en una... Sí va a estar, porque eso nos va a estandarizar todos los escenarios, ¿no? Porque estamos hablando de que son escenarios en vivo, ¿no? No están producidos, o sea, porque estamos tratando de emular un sistema físico real, virtual, /virtual. Pero sí, o sea, el último va a ser precisamente un concierto. Vamos a ponerle el sonido de la audiencia de parte de atrás, vamos a agregarle la reverberación del recinto donde pudiera estar para que se sintiera distante, etc. Sí. De hecho, este último paisaje es en el que estoy trabajando, porque apenas pude encontrar el multitrack de la de Rasputin. Entonces vamos a usar ese mismo. Ok. Y pues sí, los estímulos las obtuvimos de la mayor parte de Free Sound, que es esta plataforma donde personas que se dedican a la grabación suben sus audios siempre y cuando expongan a qué frecuencia de muestreo se registró, con qué micrófonos se hicieron. Hay algunos que lo omiten, pero la gran parte sí mencionan de que fueron una grabadora Zoom o fue una grabadora Tascam, etc. Aquí en la presentación tengo un error, no va a ser a 4400 16 bits. Eso fue inicialmente porque teníamos esa restricción en OpenVibe, pero como ya estamos usando Reaper y Max, ya lo vamos a subir a 48 kHz y 24 bits para tener una mejor resolución. Y solamente para el caso del parque urbano y de la zona de guerra y del mercado. De esos nosotros sí tenemos grabaciones, que unas son las que hice durante mi estancia en Huddersfield, en Inglaterra. Y esas nos va a servir como el ambiente cama de estas escenas. ¿Ok? Y estos son los plugins de audio que vamos a
a usar. El formato de audio 3D que vamos a generar con estos estímulos es el de ambisonía. ¿Por qué? Porque una de las ventajas en investigación que tiene la ambisonía es que no le importa la cantidad de bocinas que tú tengas disponibles, siempre y cuando al menos tengas 4. Lo que hace este formato de ambisonía es descomponer las fuentes sonoras y tratar de reconstruirlas en un campo sonoro para que uno tenga esa sensación de ubicación espacial. Entonces, la ventaja también es que en audífonos nosotros podemos darle una resolución muy alta. En ambisonía nosotros tenemos los órdenes, que hasta ahorita el orden más alto de reproducción de ambisonía es el 7º orden, el cual dice que estamos descomponiendo nuestra señal en una cantidad gigante de lo que se llaman armónicos esféricos. Los armónicos esféricos son los que hacen que esa fuente se haya grabado simuladamente con un micrófono de un cierto patrón polar para que yo después lo pueda ubicar espacialmente. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de ambisonía. No necesito saber cuántas bocinas tengo, ni necesito que mi audio esté en formato 3D. Pero lo que sí vamos a hacer es vamos a reproducir estos paisajes sonoros en un arreglo virtual de altavoces. ¿Por qué un arreglo virtual de altavoces? Hablábamos nuevamente de este concepto de realidad extendida, ¿no? Y algo que se ha observado es que en realidad aumentada, cuando nosotros ponemos los estímulos en el ambiente que está la persona, podemos llegar a aumentar ciertos atributos de inmersión. Y justamente eso es lo que estamos haciendo. En el laboratorio donde vamos a hacer este experimento, estamos caracterizando acústicamente las propiedades de este lugar. Estamos midiendo algunos puntos que nos permite también el recinto, porque como pueden ver, pues no es un estudio, es un laboratorio de neuroingeniería. Pero la idea aquí es emular el paisaje que están percibiendo las personas en ese entorno donde están. ¿Por qué? Porque en la psicoacústica existe este efecto llamado congruencia del cuarto, que es cuando lo que yo estoy viendo o el lugar donde estoy percibiendo no compagina o no se parece a lo que estoy escuchando. Y eso tiende a ser disruptivo. Eso hace que haya una incongruencia y mi experiencia de realidad virtual se puede reducir. Entonces, esta es la ventaja de poder usar un plugin de audio en el cual le podemos meter las características acústicas del lugar para emular un arreglo virtual de altavoces en ese mismo lugar. Y para el tercer estudio, que ya es el que estaría empezando próximamente, sí. ¿Tiene una pregunta, Rob? Sí, repita. Ya ves que decías que con los audífonos la resolución de la ambisonía era muy alta. Sí. ¿Sabes si hay una diferencia entre los audífonos que son headphones, que son sobre las orejas, y los earbuds, que son dentro de la oreja? Ah, los intraorales. Ok. Sí, los audífonos que van sobre las orejas se les llaman circumaurales y los que se insertan se llaman intraorales. ¿Una diferencia en procesamiento de la señal? No, porque al final de cuentas eso se hace internamente, en código. Pero ya aquí hay como estas dos escuelas de opiniones. Hay quienes dicen que teniendo audífonos abiertos se logra una mayor sensación de externalización, porque igual estás teniendo reflexiones del recinto en el que estás físico. Y eso ayuda a aumentar una separación de la fuente percibida en el cuarto donde estás. Y hay quienes dicen que si usas los audífonos cerrados, vas a vas a reducir esa externalización porque no tienes reflexiones del recinto donde estás. Ok, y como un contraargumento de las dos escuelas se puede decir que se mejora la experiencia es usar los que más te acomoden, los que están más acostumbrados. Y los que tengan como una respuesta más plana, ¿no? Que no modifiquen lo que estás percibiendo. Sí. Y hay una tercera que menciona que a veces es mejor usar intraorales que supraorales, porque al momento de hacer la renderización biaural es como si le agregaras 2 veces la función de transferencia de los oídos. Pero hay otra investigación que dice que realmente esa duplicación no es porque es más que nada de la aurícula, de la oreja. Gracias. De nada.
Y pues para el último estudio, que próximamente ya estaría realizando, se seleccionó una muestra de 120 participantes, esto basado en evidencia de un estudio anterior, de hecho el de la AES, que decía que tal vez aumentando la cantidad de nuestros participantes pudiéramos tener una diferencia significativa más notoria. Y pues igual vamos a hacer una metodología similar, retomando todos los puntos de la investigación anterior, donde vamos a dividir a los grupos en dos con respecto al sexo. Vamos a tratar de tener un estudio balanceado, o sea, que no sean más hombres que mujeres, ni que sean más mujeres que hombres. La distribución de edad va a ser grande porque esa la tomamos con respecto a la validación de los sonidos que hicimos, que la Universidad de California nos daba esos límites de edad de 18 a 60 años. Y pues vamos a estimular a los participantes para tratar de causar una sensación de ansiedad transitoria. Esto lo vamos a hacer con unas imágenes que están en la parte de baja valencia, o sea que son estímulos no placenteros, pero de alta activación. Y ese es el cuadrante emocional en el que está la ansiedad. Y además, pues les vamos a hacer una evaluación auditiva, les vamos a hacer una audiometría para tratar de que todos los participantes tengan una audición sana y eso no pueda generar algún efecto en la interpretación de nuestros datos. Y después de que se cause esta sensación ansiosa transitoria, les vamos a dar estos audios, los de formato 3D o los del grupo control. ¿Sí? Entonces ya en este momento pues estamos haciendo las pruebas con los sistemas de electrocardiografía y de actividad electrodérmica que tenemos. Estos son algunos de los parámetros que vamos a medir. Vamos a medir las frecuencias bajas de la variabilidad del ritmo cardíaco, porque eso nos puede dar información acerca de este sistema parasimpático del cuerpo, que es el que se activa ante situaciones de amenazas o de riesgo. Y también tenemos el de alta frecuencia, que nos da información del sistema simpático, que nos dice si una persona llega a estar más a un estado de reposo o no. Y de la actividad electrodérmica vamos a sacar estadísticos descriptivos como promedio de lesión estándar de dos partes de la actividad de la piel. Una es el nivel de la conductancia de la piel, que nos indica generalmente fluctuaciones del estado de reposo de una persona, y tenemos la respuesta de la conductancia de la piel, que son como unos piquitos que se ven en la señal y esos están relacionados a una perturbación emocional. Entonces aquí en la figura 19, pues dan una foto de las primeras pruebas que estamos haciendo de sincronización de dispositivos y de adquisición de las señales. ¿Sí tienes una pregunta, Sergio? Sí, en la diapositiva anterior mencionabas que vas a medir hasta cierto punto la integridad auditiva y neurológica. La parte de la neurológica, ¿cómo? La neurológica vamos a usar una prueba, una evaluación que nos proporcionaron unos profesores neurofisiólogos de la Universidad de Guadalajara. La verdad son preguntas bastante sencillas que no están diseñadas para que una persona con grado médico las pueda implementar, sino más bien son preguntas que son para descartar participantes que tengan un posible problema neurológico. No es un diagnóstico, pero es una herramienta para descarte. ¿Ok? Es una prueba que pregunta acerca de niveles de estudios, que si has sufrido tal vez embolias, si has tenido algún problema de lenguaje, si has tenido algún atraso en estudios, justificar por qué se dio ese atraso. Y nuevamente, no es un diagnóstico, es una prueba para descarte. Por ejemplo, ¿hasta qué punto consideras que alguna alteración en el estado cognitivo de la persona pudiera alterar justo pudiera... el registro? Esa es buena pregunta, pero más que yo pueda observar eso, es porque no podemos incluir participantes con algún padecimiento, sobre todo porque uno de los lineamientos que nos dio el Comité de Ética es solo incluir personas sanas. Si fuéramos a incluir personas con un padecimiento, y como estamos trabajando con ansiedad, nos dijeron que solamente
el investigador principal tenía que tener cédula médica. Sí. Pero, por ejemplo, en ese punto el grado tal vez del estado cognitivo a lo mejor no está catalogado como patología, como para que la persona tenga alguna condición que no se conozca en ese momento durante el estudio. Ah, ok, dices que porque a lo mejor tiene algún criterio de descarte, saber hasta qué grado puede modificar las respuestas que estamos observando electrofisiológicas, ¿no? Es buena pregunta, no lo había considerado, pero pues es algo que podría investigar. Pero pues aquí la idea es que tenga o no tenga esa condición, pues no sea un factor que modifique las respuestas del estudio. Pero es buena pregunta, tengo que investigar. Gracias. Bueno, aquí voy a regresar a esta. Y ya por último, pues mostrarles todas las personas que han estado involucradas en esta investigación. Eh, Todas estas personas que vemos en pantalla, pues han estado en diferentes partes o diferentes procesos del estudio, de tesis. Nuevamente, pues les hablé como de 3 proyectos, ¿no? Entonces, pues van a haber muchos colaboradores en parte de este proyecto y pues muchos de estos avances y publicaciones científicas pues no pudieron haber sido posibles sin su apoyo y ayuda. Y pues estos son los artículos que hemos publicado recientemente en nuestro grupo de investigación. Dos de revista, uno pues es el de la validación de datos, otro es de un artículo de otra investigación que teníamos en el grupo de investigación relacionado con sonidos de la boca y el paper de la ABS. Y pues ahorita en el plan de trabajo pues parece que vamos pues más o menos como en el punto límite en el que ya me puedo empezar a trazar si no ya empezamos el siguiente estudio, pero digamos que aún tenemos 2 semestres más para poder completar la muestra. Lo ideal es que tuviéramos ya todos los participantes en agosto del siguiente año para el último semestre dedicarse completamente a la escritura de la tesis. ¿Ok? Así que si alguien de ustedes conoce a personas que pudieran participar en el estudio, pues les agradecería que los inviten, especialmente aquí en Campus Monterrey, porque aquí es donde se va a hacer el proyecto, se va a hacer la investigación. Y pues sí, ya antes de pasar a la parte de las referencias, pues les quisiera compartir unos audios en formato biaural. Tal vez para los que estén en una sala con altavoces se escuche pues así con problemas de fase. ¿Sí, Matilde? Así, gracias. Nada más te quería preguntar, de lo que entendí, pero me puedes corregir, ¿estás definiendo la ansiedad y el estrés únicamente desde un concepto emocional? O sea, por ejemplo, los estímulos que utilizaras en el último estudio para generar ansiedad transitoria es valencia baja, alerta alta, ¿no? Sí. Entonces, estás olvidando todos los demás parámetros de la ansiedad que presentaste en la introducción. Entonces, más bien que en vez de hablar de ansiedad, ¿por qué no hablas de emoción negativa? Porque estás definiendo una emoción, no un estado más complejo definido por la ansiedad o el estrés. Ah, ok, perfecto. Gracias por el punto, Matilde. Sí, porque la ansiedad lo vamos a determinar con el cuestionario de ansiedad que van a responder, que es el de ansiedad estado-rasgo. Van a responder la prueba de ansiedad estado y se van a considerar las respuestas de los participantes que hayan llegado a ese estado de ansiedad transitoria. Sí, pero a nivel neurofisiológico, ¿estás definiendo la ansiedad por respuesta emocional o estás, no sé, investigaste tal vez marcadores neuronales de la ansiedad en sí, no de la emoción, o estás definiendo la ansiedad como un conjunto de marcadores emocionales, o cómo difieres entre la respuesta emocional o la respuesta de ansiedad o de estrés, que es, según yo, mucho más compleja que la pura reacción emocional transitoria. Porque según yo, de lo que entendí, la ansiedad es una respuesta mucho más duradera en el tiempo que una emoción que suele ser transitoria y a nivel neurofisiológico incluso se quita después de un segundo después del inicio del estímulo.
O sea, sería más bien la diferencia entre un estado de ansiedad y un estado emocional, que no, que pues me corrijas si no es cierto, pero no veo que estés haciendo diferencia en tus mediciones. Claro, de hecho, con el mismo cuestionario podemos hacer esa diferencia, porque la ansiedad tiene dos partes. La que tú mencionas de que prevale mucho más tiempo es la ansiedad general, que es la ansiedad rasgo, y esa ya se considera como parte de la personalidad de una persona. Pero también podemos tener segmentos de ansiedad transitorias en periodos de tiempo, que son las que se conocen como estado. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros evaluar las características neurofisiológicas? Las características neurofisiológicas que estamos midiendo son estas. De la variabilidad del ritmo cardíaco, de la serie de tiempo, vamos a extraer las bajas frecuencias, que las bajas frecuencias están asociados a las respuestas del sistema parasimpático, que es el de fight or fly o el que se activa en momentos de amenaza. Entonces, en un estado ansioso, nosotros podemos observar este contenido frecuencial bajo más alto al contenido frecuencial alto. Y otro de los indicadores que vamos a obtener de los más investigados en la literatura es la relación entre las bajas frecuencias y la alta frecuencia, porque la alta frecuencia es respuesta del sistema simpático que nos da información del estado de reposo de una persona. Entonces, aquí es donde vamos a observar si las respuestas electrocardiográficas y las de score de ansiedad están realmente causando esta sensación de ansiedad. Porque como bien mencionas y los otros, el profesor Flavio mencionó, ¿cómo podemos asegurar que los estímulos que estamos aplicando a las personas les va a causar esa sensación? Pero lo que nosotros estamos haciendo para poder llevar a ese estado ansioso transitorio es poniéndole estímulos previamente validados y seleccionar los participantes de los cuales sus scores mencionen que realmente se llevó a este estado de ansiedad. Ok, gracias, Betty. Gracias, Natalia. Listo. Y bueno, pues les voy a compartir unos audios de manera muy breve. Estos son unos fragmentos de paisajes sonoros. La verdad se aprecian mejor en audífonos porque son en formato binaural, pero es para que se den una idea de los paisajes, no de los que se van a presentar a las personas, sino de los audios que se han estado generando durante la estancia de investigación. Entonces, déjenme nada más ver que sí esté compartiendo el audio aquí de la investigación. Listo. Y me dicen si pueden escuchar los audios, por favor. Suitcase, how much is that? Oh, it's like a microphone. Listo. Este es un pequeño fragmento de un parque urbano donde grabamos allá en Inglaterra. Para los que usaron audífonos, a lo mejor pudieron percibir algunas características de audio 3D, que es a lo mejor escuchando a los niños un poquito más atrás, tal vez sintiendo reflexiones que vienen de otras direcciones. Y pues esta es la idea. Este paisaje en particular no es el que se les va a presentar. No quise presentar las escenas sonoras por si llega a haber algún potencial participante para el estudio, pero vamos a reproducir estas escenas en formato 3D. Y
pues no me queda más que agradecer por su participación. Gracias por asistir a esa sesión y no sé si tengan más dudas o preguntas. Muchas gracias, Beto, por tu presentación. Vamos a dar pauta a si alguien más del público aquí presente tenga alguna pregunta que hacerle a Beto. Ya vi que durante la presentación eso, pues, fueron haciendo algunas preguntas, sobre todo era importante porque a lo mejor estaba en el momento que era la pregunta, pues estaba explicando el tema, ¿no? Entonces, ahorita si hay preguntas adicionales, adelante, por favor. Adelante, Joaquín. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Norberto? Norberto, el último audio es el que tiene la tecnología de varios canales, que creo que comentaste que eran 8 canales. ¿Es esa tecnología? ¿Qué tal, Joaquín? Sí, exactamente. De hecho, esta reproducción de audio se Sí, hizo con el plugin que estaba platicando. sí. La grabación está hecha en 8 canales, pero aquí en el plugin la configuración de altavoces está diseñado para un sistema Dolby Atmos que tiene 7 canales horizontales, un subwoofer, que es esta bocina de acá, y 4 altavoces aéreos. Entonces lo que está haciendo este programa está tomando las señales grabadas y las va a reproducir por los canales que le corresponde a cada canal. Como este caso solo son 8, son los 2 frontales, los 2 traseros y los 4 aéreos. Ah, de acuerdo. Ahora, este formato de audio, eh, bueno, que es de, bueno, 9 canales, se podría pasar, digo, para estudiarlo en otros formatos, por ejemplo, en el WAV, eh, o sea que no sé si existe el WAV de 9 canales, digo, no sé si pueda existir eso en un formato más tradicional para poderlo estudiar. Sí, gracias, Joaquín. En realidad el formato AB es la impresión de los canales. Y me parece, si no me equivoco, que el formato WAV tiene te permite hasta 60, si es que no me estoy equivocando. Era 24, 64, pero me parece que son 64. Entonces lo que tú harías con este archivo Sí. es imprimir esos canales en el formato WAV y ese lo puedes reproducir en un programa como este y ponerlo en bocinas. Pero el formato WAV, digamos. Ah, ok. Bueno, ok, si quieres después te consulto ya técnicamente eso, pero sí me gustaría, digo, alguna pieza que tenga estos 9 canales, poderlo pasar a WAV y hacer un estudio. Después, si quieres, te platico las cuestiones ahí técnicas. Claro, sí, mira, igual pues, te puedo mostrar estos archivos que vemos aquí en pantalla, los que tienen la Sí. forma de onda atrás. Estos son archivos WAV y es con lo que estamos haciendo la reproducción de los canales. Ah, excelente, ok. Sí, Ok. Bueno, claro que sí. Si quieres, digo, al rato te pregunto alguna cuestión técnica. Sí, perfecto. gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Para que haya una pregunta, ¿sí? Vaya, en su uso comercial, sonido 3D, amazónico, etcétera, hay como algunas restricciones, por ejemplo, como son los visuales para gente, ¿cómo se llama? Que de epilepsias. ¿Hay algo así parecido para gente que tenga, ya sea un padecimiento, pero con sonido? O sea, puede ser que por estrés postraumático, por ejemplo, veterano de guerra, se escucha eso. Eso puede ser como un trigger. Ya. O sea, dices el recuerdo. Ajá, y Que también pueda detonar un estímulo y que genere una sensación negativa o positiva. y más bien también, o sea, como digo, en la salud, ¿no? Para los imaginas que te va a dar la epilepsia, ¿no? Pues cuidado, si tienes epilepsia, no puedes esto, ¿no? Puede ser algo. Sí, o sea, al momento de reclutar los participantes vamos a tener que preguntar previamente eso, porque de hecho los estímulos negativos que van a observar son pues imágenes muy gráficas, por ejemplo, de vómito, de operaciones quirúrgicas donde hay sangre y demás.
Y sí, o sea, tenemos que identificar esas personas que al momento de estar expuestos a estos estímulos no tengan una reacción psicológica adversa que requiera atención de ayuda. Sin embargo, en el caso extremo que nosotros creemos que no pase, nosotros ya hablamos con psicólogos del Departamento de Consejería Emocional del TEC. Entonces, ellos van a estar apoyándonos con participantes, pero a la vez nos van a dar la opción o la oportunidad de que en caso de que algún participante quiera ir a tomar alguna sesión con ellos, después de haber visto alguna estimulación, ellos los van a atender inmediatamente. ¿Y sabes si hay algún paper donde haya, por ejemplo, estos detonadores para el audio? Fíjate que exactamente así como lo preguntaste, no lo he visto, es algo que podríamos investigar, pero que sea específicamente eventos auditivos y detonación de estos casos de riesgo, no estoy muy seguro. Es muy interesante. Gracias. Gracias, Raúl. Listo. A ver si alguien más tenga alguna pregunta, ¿verdad? Creo que ya estamos pasaditos de tiempo. No, Parece que Beto, no, todo, Roberto. todo bien por acá, no, también todo bien por acá. Ok. Entonces, pues, cierra si quieres, Beto. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Gracias por las buenas preguntas, las que sí pude responder y las que me quedo para investigar y responderlas a futuro. Y si ustedes tienen algún otro comentario, opinión, me pueden contactar sin problemas. Tenemos ahí nuestras redes sociales de Group, tanto en LinkedIn como en Facebook. Y ahí pues pueden escribirnos, darnos comentarios, darnos cualquier información o si están interesados en participar. Adelante. Y bueno, pues entonces finalizamos la sesión, doctor. Sí, así es. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en 15 días con el próximo ponente. Ahí lo estaremos publicando. ¿Vale? Saludos y hasta luego. Buen día, buena Nos tarde. vemos.